El demonio en la caja fue un ente que, por lo que sé, no asoló más que al México antiguo. Ahora, si bien es posible que su maldad se haya extendido más allá de las fronteras, se le atribuye una permanencia más que nada en el territorio. Muchas teorías se han dicho de su procedencia. Algunos creen que llegó del norte, donde fue creado por los nativoamericanos, quienes invocaron al ser que vivía dentro para infundir miedo en el corazón de los colonos. Otros creen que su origen data de aún más allá, nacida en el folclore celta, otros dicen que fueron los incas. Su procedencia es difusa, pero todos están de acuerdo en que su poderío generó discordia y conflictos en todas las comunidades en las que se vio involucrada. En algún punto del siglo pasado, se estableció en el país y aterró a las familias mexicanas por varias décadas hasta que, cerca de comenzar el nuevo milenio, desapareció del todo. Esta fue la historia que escuché en la casa de mi abuela, a la cual íbamos a visitar durante las vacaciones de primavera. Generalmente éramos mis papás y mis hermanos los únicos que la visitábamos, pero en esa ocasión tuvimos a una invitada especial. Debo admitir, mi madre fue una heroína para mí cuando convenció a la familia de mi noviecita de que la pasaría bien con nosotros. Sus padres accedieron porque, además de que eran nuestros vecinos más queridos, éramos casi familia. Naturalmente, el cariño que le tenía a Clara iba más allá que solo de amiga. Era mi más especial amiga y, aunque yo tenía 6 años, ya tenía esperanzas de casarme con ella algún día. El tipo de cariño que solo un niño puede entender. Era un cariño respetuoso e inocente, del tipo que los padres pueden comprender y avalar. Mi papá de verdad quería que la abuela conociera a la pequeñita. Pero esa no era la principal razón por la que quisimos que viniera. Se estaba bien con ella. El yo que era sin ella y el que era con ella no se podían comparar. Su familia pensaba lo mismo de ella cuando no estaba a mi lado. Y para ser aún más honesto, la casa de la abuela era de esos lugares naturales, amplios y bellos en los que no había mucho que hacer para un niño. Generalmente nos aburríamos un par de horas después de llegar. Abonado al hecho de que a la abuela, más que nada, le gustaba estar afuera, meterse en su porche, y estar en paz. Al ir a su casa, esperaba lo mismo de nosotros. Antes había caballos, pero desde que el abuelo se había ido en el último macho para jamás volver, la abuela se había deshecho de los 2 que le quedaban. Ya no teníamos la edad para usar los columpios que papá había usado de niño que estaban detrás de la casa. Y como la abuela no nos dejaba jugar dentro de la casa, los días en esa planicie podían en un abrir y cerrar de ojos volverse algo tortuoso. Así que, al llevar a Clara con nosotros, mamá y papá esperaban tener un problema menos. Papá más que nada iba a darle mantenimiento a la casa. Dado que la abuela tenía que ocuparse del rancho por sí sola, tendía a olvidar los detalles menores. Las tuberías estaban en mal estado, las barandas se podrían, las verjas empezaban a caerse. Papá se tomaba esos días para dejarlo funcional y listo para un año más de su ausencia. Fuera como fuese, la abuela se las apiñaba bien para mantener ese viejo rancho andando. Nosotros, por otro lado, no veíamos eso y lo considerábamos un viaje aburrido. Y en esta ocasión, Clara pudo comprobar que, de verdad, lo era. Llegamos, saludamos, la abuela le echó el ojo a Clara, nos establecimos, llevamos nuestras cosas al ático, donde los niños nos quedaríamos, salimos a recorrer la planicie un rato, volvimos, esperamos a que mamá terminara de cocinar y comimos. Y supongo que eso fue lo más relevante del primer día. Y habíamos llegado tarde. Un día de la mañana a la noche solo podía ser el doble de aburrido. Fuimos a pasear a la planicie una vez más para descubrir que no era más que lo que ya habíamos visto, solo que en la mañana. Volvimos a la granja cabizbajos y dispuestos a otro día de aburrición, pero Clara, siendo Clara, comenzó un juego de escondidillas que resultó ser de lo más entretenido. Se perdió en los arbustos y todos consumimos cerca de media hora tratando de ubicarla. A mamá le puso los nervios de punta el pensar en serpientes en los pastizales, pero la abuela la tranquilizó diciendo que no había visto serpientes u otras alimañas en un par de años por esos lugares. Los niños nos dedicamos el resto del día a jugar escondidillas y, en lo que menos pensamos, estaba cayendo la noche y nos fuimos a dormir exhaustos. Ese había sido quizás el primer día de verdad divertido que había pasado en la casa de la abuela en mucho tiempo, y solo Clara podía haberlo conseguido. El día siguiente empezamos temprano y fuimos ampliando el rango de nuestros escondites cada vez más cerca de la casa de la abuela, más en las inmediaciones. No sé cómo se nos pudo pasar el detalle más importante de todos. No se juega dentro de la casa de la abuela.
Daría todo por volver el tiempo atrás para ir a ese último día de nuestra estadía en casa de la abuela y hacer hincapié en la regla de oro. No se juega dentro de la casa de la abuela. El asunto es que, la segunda vez que jugamos eran cerca de las 12 del día. Me tocaba buscar. El primero en caer fue mi hermano, y no me tomó más que 10 minutos. Tras 2 minutos de buscar y vimos una figura en la entrada de la propiedad de mi abuela. Mi hermano y yo notamos que se tambaleaba y se movía como si apenas pudiera mantener la vertical y el rumbo. Pudiéramos decir que era un negro. Llamamos a papá, pero en cuanto miramos a la casa, nos dimos cuenta que la abuela ya iba al encuentro de esa figura, y llevaba su escopeta en la mano. Corrimos a la casa llamando a papá, lo que hizo que mi hermana saliera de su escondite detrás de la casa. Papá ya salía al porche de la casa. Volteamos y la abuela encaraba al sujeto a unas 50 yardas de la entrada principal. Estaban frente a frente, y así se quedaron por un instante. Puede que hayan intercambiado palabras, pero no escuchábamos por la distancia. Papá emprendió la carrera hacia allá, pero no había recorrido ni 5 metros cuando la detonación sacudió toda la ladera. Recuerdo clarísimo que el arma escupió e hizo a la abuela dar unos pasitos hacia atrás. Ahora estoy feliz de que hubiera semejante distancia entre toda esa escena y nosotros, pues he escuchado que toda la mitad izquierda del rostro del intruso desapareció. Desde nuestro ángulo, tan solo vimos un cuerpo caer inerte al suelo. Mamá salió a meternos en la casa, pues gritábamos despavoridos. Corrimos a la ventana, pero mamá la cerró para que no viéramos. Inmediatamente busqué a mi amiga y recordé que aún no la encontraba. Le avisé a mamá que seguía afuera. Ella salió después de prohibirnos que la siguiéramos. Salió llamando a Clara. Vimos por la otra ventana que se alejaba un poco de la casa. Papá se encontraba en el punto en el que había caído el desconocido, el cual yacía entre el pastizal, y comenzaba a marcar su teléfono. La abuela ya venía hacia la casa, con la escopeta en mano, y tengo que admitir que la imagen era de verdad inquietante. Temimos por un momento. Mamá llamó a Clara a todo pulmón una vez más, pero no obtuvo respuesta. Ya pasó, cielo, ya puedes salir, decía en todas direcciones, como suponiendo que la pequeña estaba tan aterrada que no quería dejar su escondite. Le dio la vuelta a la casa, y nos dejó con la imagen de la abuela aún aproximándose con su lento andar. Aterrador como suena, nunca la había visto tan vieja y tan fuera de sí. Mis hermanos y yo corrimos a ponernos detrás del sillón cuando la abuela llegó al porche y la escuchamos entrar en la casa, pues teníamos miedo de mirar. Escuchamos sus pasitos entrar en la casa y subir las escaleras sin detenerse. Cuando consideramos que ya estaba arriba, salimos de nuestro escondite y corrimos afuera, donde mamá seguía llamando a Clara desde el otro lado. Fuimos hacia allá. Mamá no se enojó porque la desobedecimos, sino que nos puso a buscar y nos dijo que en todas partes menos donde estaba el cadáver. Al principio, no podía sacar la escena de mi cabeza, pero 1 o 2 minutos después comenzó a apoderarse de mí un genuino terror de que Clara no apareciera. Corrimos por todo el pastizal, la buscamos en los lugares en los que se había escondido en las ocasiones anteriores. Después de cubrir el cuerpo con una manta, papá se acercó y, al ver que después de 15 minutos no la habíamos encontrado, se unió a la búsqueda. La llamamos, la buscamos de arriba a abajo, entramos a la casa y buscamos en cada rincón. Pasó media hora, 1 hora, 1 hora y media, las autoridades llegaron y media hora después, la ambulancia. Acordonaron la zona, papá habló con ellos y levantó el reporte de la niña perdida. Solo entonces, la abuela salió de su habitación. Llevaba aún el arma homicida en la mano. Alegó que el sujeto se veía peligroso y que no estaba en sus 5 sentidos, y cuando vio que no atendía a sus demandas de que no siguiera avanzando, le disparó. Todos allí respingamos, pero no dijimos nada. No había para nosotros ninguna duda de que el sujeto tenía algo que ver con que no encontrábamos a Clara. No quería pensar en eso. Me asustaba pensar en ello. Pero era cierto. Se levantó un acta. Se comenzó con una labor de búsqueda por toda la redonda, primero abarcando el perímetro de la casa de la abuela, luego lo largo de la carretera, luego la vereda más al sur. Todo se volvió una pesadilla para mí, y de hecho me abofeteé varias veces para ver si despertaba. Estaba inconsolable. Mamá no me soltó en todo el día. No dejaba de pensar que si la abuela no le hubiera disparado al robachicos, como les conocía en aquel entonces, lo hubiéramos obligado a decirnos dónde la tenía. Estaba molesto con ella. Y el hecho de verla tan plácida, como si nada estuviera mal, me hacía odiarla un poco.
Debo decir que, ese día, me dije a mí mismo que haría lo que fuera porque ella apareciera de pronto, intacta, diciendo que se había escondido muy lejos y no se había dado cuenta de nada de lo que había pasado. O que se hubiera asustado y se hubiera alejado, pero que ya se le había pasado y hubiera vuelto. O que se hubiera quedado dormida. No sé, cualquier cosa. Me aferraba a la más nibia y vaga luz de esperanza. Esa noche, la tuvimos que pasar en casa de la abuela, puesto que las autoridades nos requerían en ese lugar para más indagatorias. Rezamos mucho, mi madre, mis hermanos y yo mismo, esa noche, al pie de la cama, le pedimos a Dios que mi amiga estuviera bien. Incluso una vez que mamá salió de la habitación, yo no dejaba de rezar, como si estuviera en un delirio. Mamá y papá tenían la terrible tarea de comunicarle a la familia de Clara la muy mala nueva. Aún habían esperanzas, pero cada hora que pasaba sin saber de ella, esas esperanzas iban menguando. Todo esto tenía yo en la cabeza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, ya muy entrada la noche. Había esperado a quedar dormido y despertar al siguiente día con la noticia de que todo había sido un malentendido, o mejor aún, despertar y darme cuenta de que todo había sido un mal sueño pero no podía dormir. Simplemente estaba demasiado preocupado para dormir. Fue cuando la oí. «Alguien que me ayude», decía su voz. Me levanté sobresaltado. Mis hermanos dormían aún, no habían escuchado, pero yo estaba seguro de lo que había escuchado. Salí de la cama, fui a la puerta y salí al pasillo del segundo piso. Agudicé los sentidos y la volví a escuchar. Caminé unos cuantos pasos y me detuve ante la puerta del cuarto de la abuela. Abrí con cuidado para no despertarla, pero me encontré con que no estaba en la cama. «Búscame», dijo. Busqué debajo de esta, donde yo hubiera creído que se escondía ella. «Acá estoy», susurró. Su voz venía de mi izquierda, dentro del ropero de la abuela. Todo tuvo tanto sentido en ese momento. Sentí alivio. Sentí felicidad. Corrí a abrirlo, pero no vi más que ropa. Removí un poco y una mano callosa y arrugada me tapó la boca. Mis chillidos no sonaron en absoluto por la presión de aquella mano. Me dio la vuelta y quedé de piedra al ver a la abuela, iluminada con la poca luz que entraba de la luminaria en el exterior. Su expresión era firme, tétrica. Se puso un dedo en los labios para ordenarme silencio, y yo obedecí. Me soltó y con esa misma mano que me había aprisionado, fue a hurgar entre sus cosas para sacar ese tan extraño cofre que también llegaría a recordar por siempre. «Sálvame», dijo la vocecilla de Clara. No había duda. La voz venía de allí dentro, de la cajilla de 30 por 20 por 20. La abuela cargó con la caja y fue a sentarse a la orilla de la cama. Mortalmente asustado, me acerqué. La abuela contemplaba la caja de manera tristona, pero luego comenzó a hablar. La abuela había dejado su pueblo, como muchos lugareños hicieron en su tiempo, para viajar a la ciudad y formar parte de la primera etapa de industrialización extranjera de los años 50. Era una jovencita de 17 años aún, pero era dedicada, fuerte y bella como ninguna. En la primera empresa en la que trabajó conoció al abuelo, que justamente era del mismo estado que la abuela. No tardaron en congeniar. Se gustaron, salieron, empezaron una relación formal y 2 años después decidieron unir sus vidas en sagrado matrimonio. Ahora, ella no tenía mucho y él no tenía mucho, pero juntando esfuerzos como se estilaba en aquel entonces, lograron acumular un buen ahorro para echar a andar las tierras del bisabuelo. Resultaba que el abuelo había heredado el rancho familiar de su padre, que había llegado a trabajar a su lado y que también conocía. Al partir el bisabuelo, su hijo se sintió devastado y claramente incapaz de ocuparse de las tierras desde ese instante, por lo que dejó a su tío encargado de la casa y se marchó a la ciudad. Pero con la abuela a su lado y la pequeña fortuna de la que se habían hecho, se sentía listo para hacerse cargo del negocio familiar. Hizo tratos con varios lugareños y se hizo con algo de ganado y pastura para empezar. Las tribulaciones que ya había anticipado vinieron como debían. Pero algo que él no había anticipado fue su perdición. El tío Hermes, a quien había dejado a cargo en su ausencia, se había establecido, se había casado y había procreado 2 hijos junto a su mujer en esa casa, y estaban menos que dispuestos a irse. Según le explicó a la abuela, creía que tenía tanto derecho sobre las tierras de su hermano como el heredero único. El abuelo hizo de todo para evadir la confrontación legal, puesto que a todos los efectos, era su tío, su familia, y entendía que no podía así como así echarlo a la calle. Lo abordó por múltiples ángulos, apeló a su razón. Habló con el resto de la familia, pero resultaba que estaban tan de acuerdo en que el tío Hermes necesitaba más esas tierras y en que estarían mejor cuidadas bajo su tutela.
Usaron una palabra que se estilaba mucho en aquellos días. Que el abuelo se había urbanizado, y que no tenía lo que se necesitaba para echarlas a andar de nuevo. Al no encontrar otra solución, el abuelo acudió a la papelería legal, que los señalaba como el único y legítimo heredero. El tío Hermes fue desalojado con su familia y la joven pareja pudo por fin ocupar su vivienda. La familia naturalmente la tachó de oportunista y al abuelo como un blando. Se sentía tensión en la atmósfera, pero el abuelo la liberó cortando lazos con parte de su familia. El resto de los lugareños nunca tuvieron problemas con ellos. Nunca tomaron partido, pues la pareja, aunque joven, eran respetables y de bien. El rancho comenzó a andar. La granja comenzó a dar frutos. Las lluvias vinieron y los campos se cubrieron de vegetación en abundancia, por lo que las vacas produjeron y se reprodujeron. El abuelo no tardó en hacerse de la reputación que tenía su padre y la vida fue perfecta por un par de años. Tan solo un par. Tras empezar a funcionar el negocio, pensaron que sería el momento para traer al mundo a su descendencia. La abuela se embarazó de papá y comenzaron a hacer los preparativos en la casa. Fue durante este periodo que la caja apareció. Una mañana, durante el primer mes del embarazo de la abuela, el abuelo se desvaneció en el aire. Había ido a revisar el buzón como lo hacía siempre y la abuela había preparado el almuerzo de principio a fin. El abuelo no regresó. Al salir ella a la puerta no lo vio por ningún lado. En la entrada de la propiedad, como sea, estaba esta caja. Fue hacia allá, lo buscó en la redonda. Apreció la caja y vio que había estado envuelta en un sobre de cartón. Al examinar vio que venía a su nombre. Ahora, se tomó su tiempo explicándome lo que a continuación ocurrió. Al levantar la tapa de la caja de madera, del tamaño de un alajero, su primera impresión fue de que vería una bella bailarina girando sobre su eje sobre un espejito. Definitivamente se veía como tal, pero se dejó engañar por lo que ella pensó era un espejo dentro de la misma. Hizo falta mirar de nuevo para notar que no eran sus ojos los que le devolvían la mirada desde adentro. Había que prestar aún más atención para percatarse de que no era persona. Pero era imposible prestar aún más atención entre el segundo que le tomó darse cuenta de esos detalles y el instante en que las manos la sujetaron y la atrajeron a la caja. Un grito se formó en la garganta de la abuela, pero nunca surgió. Y abrió los ojos. Estaba sentada en medio del sendero de su terreno. La caja ya no estaba allí. Todo había sido una alucinación, pensó ella. Miró en derredor. Todo había sido tan lúcido. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando a su esposo. Lo volvió a llamar. Se levantó. Recordaba que había salido de la casa y cuando era de mañana. El sol en el cielo estaba en su cenit. Era mediodía. Había perdido 6 horas de vida. ¿Se había desmayado? Eso era. Su esposo. Volvió a la casa, creyendo que todo había sido una alucinación y que lo encontraría ahí. Entró, pasó a la cocina y ahí en la mesa, una vez más, tétrica y amenazante, estaba la caja que había visto en su alucine. Un temblor la sacudió. Volvió a llamar a su esposo. Y esta vez, él respondió. Y ella casi se va de bruces al entender que la voz venía del interior de la cajita. Amor, estoy aquí, decía su esposo. Sobrecogida por el terror, pero movida por el amor a su marido, se acercó a la caja como si de un crótalo se tratara. ¿Y qué había en la mesa, a un lado de la caja? Preguntó ella. La máxima prueba de amor que alguien pudiese presentar. Una hoja de papel le advertía con letras grandes y rojas. Amor de mi vida, no la abras. Ábreme, por favor, la instó la voz desde adentro una vez más. Soy yo, amor. La abuela notó que la caja estaba cerrada con cinta gris y, atada a esta, venía una carta. Era del abuelo. Se interrumpió para levantarse e ir al ropero para hurgar en la parte superior, de donde sacó dicha carta. Encendió una vela y me la acercó. Aquí estoy, sácame, me volvió a pedir mi amiga desde el interior de la caja. Yo estaba muerto del miedo. No sé de dónde saqué las fuerzas para tomar la carta del sobre abierto. Leí. Amor de mi vida. Te pido perdón por lo que estás a punto de leer, y por todas las tribulaciones y angustias por las que te he de hacer pasar. Pero todo lo que debes tener en mente mientras leas esto es que mi amor por ti nunca ha amainado y nunca amainará, sin importar la suerte que nos ha separado. No había otra cosa que yo quisiera más que vivir junto a ti por el resto de mi vida, llenar este rancho de bellos hijitos, verlos crecer, llenar nuestras vidas de felicidad y, una vez viejos, pasar el resto de nuestros días en nuestras mecedoras en este porchecito, viendo a nuestros hijos encargarse del terreno.
Todo eso no podrá ser más. La caja que hemos recibido está maldita. Venía para ti, pero nunca me he alegrado tanto de haber hecho lo indebido. La envió mi tío Hermes. Quiero que entiendas que esto no tuvo nada que ver con la propiedad. Fue su hijo. Falleció un amigo de la familia y, durante el sepulcro, su hijo escuchó una voz que clamaba por auxilio de manera desesperada. Decía ser una persona recientemente sepultada de manera errónea. Si el suelo no hubiera estado húmedo debido a las lluvias constantes de la temporada, habría dudado de dicha información. Excavó para sacar a la persona, pero no encontró más que esa caja. Así fue como la historia continuó. Hermes vio como su hijo fue absorbido por la caja. Dijo haber visto brazos brotar de ella, como si hubiera una persona oculta en la nada pasando sus brazos a través del espacio de la boca de la caja. Eran brazos muy pálidos, que le sujetaron los suyos y que, a partir de ese momento, era como si la caja lo engullera. En un instante su hijo estaba allí y al otro, la caja se lo había comido de un solo mordisco. Y no dijo nada, y no gritó. Fue como si desde el momento en que la abrió hubiera dejado de existir. Hermes clamó por ayuda, demasiado aterrado para mirar dentro. Llevó la caja a su casa y le comentó a su esposa, quien conocía la leyenda. Le dijo entonces que alguien más debía mirar dentro para que él volviera. Pero ese alguien iba a quedarse para siempre en la caja y su alma sería llevada al infierno. Puedo decirte en su defensa que pensaron en otras personas antes que nosotros, pero tuvieron la mala suerte de mandarla a gente que conocía la leyenda, y la caja volvió por donde vino sin ser abierta. Al encontrarla en nuestro buzón, me desconcertó. ¿Por qué el tío Hermes te mandaría algo especialmente a ti, que no eres ni de cerca su persona favorita? Fue por eso que la abrí. Una vez que volví te busqué y, al no encontrarte, supe en dónde estarías. Fui con el tío Hermes, y él me dijo que había funcionado. Mi primo había regresado en el cementerio donde primero había abierto la caja y había corrido de regreso a la casa. Me explicaron que así funciona. Se disculparon 1000 veces conmigo, pero tenían tanto miedo de haber decidido enviar la caja lejos, y ésta se hubiera perdido o nadie la hubiera abierto, el alma de mi primo se habría perdido por toda la eternidad. Tenían que estar seguros, también me explicaron, de que esta no se destruyera, ya que la leyenda dice que esto ocasionaría que el demonio dentro volviera al infierno con todas las almas que había recaudado. Amor mío, tú me conoces mejor que nadie. Yo no le desearía cosa semejante ni a la persona más desalmada. Nunca podría hacer algo así. Para todos los efectos, mi vida había terminado cuando esa caja llegó a nuestras vidas. Solo que yo elijo irme como persona. Te suplico, si me amas y me respetas, no envíes la caja a nadie más. Aún más, te ruego que ya no abras la caja. No te voy a negar que le tengo miedo al castigo eterno y las llamas del infierno, pero felizmente lo aceptaré sabiendo que tú y mi bebé están bien y a salvo. Alguna vez te dije que te entregaba mi alma, y aquí está mi prueba. Si vuelves a abrir la caja, ten la seguridad que yo haré lo mismo una y otra vez. Este que te escribe soy yo, es mi voz hablando. Lo digo porque durante el tiempo que estuviste ausente, no dejé de escuchar tu voz llamándome desde adentro de la caja. Amor mío, te conozco lo suficiente para saber que esa no eres tú. Y si escuchas mi voz, ten la seguridad de que no soy yo. Tuve una hermosa vida a tu lado, por corto que haya sido el tiempo que compartimos. Me llevaré el sí que me diste ante Dios y la multitud y alumbraré con él los espacios más oscuros del Averno. Destruye la caja. O sepúltala donde nunca nadie la pueda encontrar. Y te ruego, y quizás esto sea lo más difícil, que si por alguna razón yo regresara, hagas una de dos cosas. Dame la caja para volver a entrar y liberar al alma desdichada que ha caído en la trampa, o ponme una bala entre ceja y ceja. Pero, por lo que más quieras, no me obligues a ser parte de esta terrible cadena que no pude seguir leyendo más. Todo cayó en mí como una pared de concreto. El personaje que la abuela había ejecutado fuera de la casa, joven y gallardo aunque algo desorientado, era nada más y nada menos que Nahuelo. Quise saber por qué había hecho cosa semejante. Ella me confesó que no tenía las agallas para condenar al abuelo 2 veces al infierno. La primera vez, él había dado el alma por ella, por lo que ella llevaba mucho tiempo mentalizándose que no lo dejaría hacerlo de nuevo, y tampoco iba a romper las leyes naturales obligando al abuelo a quedarse en un tiempo y una vida que ya no le pertenecía. Sabiendo lo que había sido del abuelo, y viendo que no me faltaba mucho para el final, omití seguir leyendo la carta. La abuela quedó a la expectativa. Inmediatamente, la primera duda me asaltó. ¿Supo la familia del tío Hermes lo que el abuelo había hecho?
La abuela explicó que lo supieron. Que al siguiente día de que el abuelo cambiara su existencia por la de ella, había dejado aflorar la arelita que traía dentro. Había tomado el arma de repetición del abuelo, su carrillera y el garañón más rápido. Fue hasta el rancho de Hermes y disparó contra la casa. El tío Hermes y sus hijos repelieron el fuego desde la casa con sus propias armas, pero la abuela siempre tuvo ojo de diablo. Desde donde estaba, a 50 yardas, atinó al tío Hermes. Inmediatamente después, el resto de sus hijos dejaron de disparar y fueron a atender a su padre, mientras la abuela descargaba el resto de sus municiones contra la vivienda. Dijo que abogaron, desde el interior de la casa, todo lo que ella ya sabía. Que solo tenía que mandar la caja, que ya era suficiente, que Hermes estaba herido, que los perdonara. Pero la abuela no se detuvo hasta que no le quedaron balas. Según ella, no intentaba matar a nadie, que hubiera hecho que el sacrificio del abuelo fuera infructífero. Solo quería poner el terror de Dios en esa gente, de los cuales nunca más volvería a tener noticias, además de que no habían recurrido a la policía para poner una denuncia y que el tío Hermes no había muerto por la herida de bala en el hombro. Se podía decir que ese era el final de los lazos familiares entre ellos. Una vez más mi amiga me llamó desde el interior de la caja, y más dudas me asaltaron. Quería saber qué había visto ella al estar en la caja. Ella me respondió que no había visto nada. Que para ella, había sido como quedarse caer en esta misma realidad, tan solo un hueco en el tiempo. Le comentó que el abuelo se veía exactamente igual de lo que se veía la última vez que habían estado juntos, hacía 40 años atrás. Le pregunté por qué no había quemado la caja, como había querido el abuelo, que hubiera sido lo más lógico. Su razonamiento aún no ha terminado de tener lógica para mí. Pero al mismo tiempo, no tenía ni la menor duda de que la abuela estaba en lo correcto. Dijo que ella había descifrado al demonio en la caja. Entendía a la perfección su propósito. Volverá al infierno con todas las almas acumuladas, decía la leyenda. Almas. ¿Cómo podían ser almas si solo cabía una persona a la vez en la caja? ¿Cómo podía haber más de un alma si cada que uno entraba el otro salía? Pensó en ello por muchísimo tiempo, durante sus noches en vela, escuchando la voz del abuelo llamarla desde el interior. Y estuvo claro. Me miró con cariño y me preguntó si mi amiguita era buena persona. Yo le respondí al borde del llanto que sí. Me preguntó si creía que una buena persona podía ser llevada al infierno. Yo no supe qué responder, pero negué con la cabeza, no del todo convencido. Me dijo que ella tampoco creía que el abuelo, que había hecho el sacrificio máximo por ella, se iría al infierno. De ninguna manera podía ese ser el caso, pues ella y él le pertenecía a Dios. No había forma de que un hecho irrefutable fuera alterado por una caja. Me dijo que finalmente lo había comprendido. No eran las almas en la caja lo que el demonio quería. Era la cadena. Quien envió la caja y de quien la recibió. Aquellos que estaban dispuestos a condenar a otra persona al infierno para traer de regreso a su ser querido. Traer a mi amiga de regreso sería un acto de bondad para ella, quise argumentar yo. Una vez más me miró con cariño y planteó esta incógnita. Si tu padre muriera y alguien te propusiera traerlo de vuelta, pero a cambio debes matar a tu madre y la matarías. Yo me quedé callado. Esa caja, me dijo, era el mal absoluto, en efecto. Traía la muerte y la condenación por sí sola. Todo quien la recibía era puesto a prueba, y por muchos años a la gente le había parecido una decisión fácil, una vida por la otra. Quien recibe la caja la tiene que enviar y volverá a su ser querido. No es la gran cosa. Todos conocemos a alguien a quien nos gustaría mandar la caja. Si acaso, sería una mala pasada y ya. Excepto que no es así. En este momento, me dijo, la caja tiene el alma de todas las personas que la han mandado. Y la caja tiene siglos de existencia. ¿Cuántas podrían ser? Almas malvadas, concluí yo. Si las personas eran capaces de mandar la caja, entonces eran malvadas y su lugar era el infierno, en cuyo caso destruir la caja no debía ser un inconveniente. Pero ¿quién podría juzgarlo? ¿Quién era capaz de arriesgarse a mandar a cientos, si no es que a miles, de personas al infierno, buenas, malas o demás? ¿Quién apostaría la suya creyéndose Dios? No ella, dijo, y ciertamente no el abuelo. La caja, comentó ella, había sido sepultada con alguien que se la había quedado antes, y ésta había encontrado su camino al exterior. Y por poco volvía a emprender su sanguinario camino. Pero el abuelo la detuvo por un tiempo. No la destruyó él y la abuela estaba segura que tampoco debía hacerlo.
La abuela creía haber sido capaz de detenerla, pero el incidente con Clarita había probado que la caja no se detendría. Su alcance era tal que estar 6 metros bajo tierra no la contuvo. Al final, la abuela me pidió aquello por lo que me había contado todo esto. Me pidió que guardara el secreto y que ocultara la existencia de la caja a mi familia. Me pidió aquello que a fin de cuentas hicimos. Volvimos a casa y dijimos lo que había ocurrido. Dijimos que Clara había desaparecido. Dijimos que la habíamos perdido. Naturalmente su familia quedó devastada. No nos volvimos a dirigir la palabra, incluso estuvimos a punto de ser demandados. La ira de la familia de Clara fue brutal. Tuvimos que rendir una declaración más, pero el hecho de que las autoridades hubieran estado presentes ese fatídico día nos benefició un tanto. La abuela tuvo un poco más de problemas al haber sido ella quien detonó el arma que mató al intruso y el abuelo. Pero al entrar en la propiedad y al haber sido vinculado con la desaparición de Clara, las autoridades no fueron tan rigurosas, al grado que la abuela quedó en libertad sin ningún problema. Todo en nuestras vidas parecía estar listo para seguir su marcha. Volvimos a casa. Papá dijo que le costaría volver al rancho por un tiempo. Yo tuve que volver a clases, al mismo salón, al mismo patio, los mismos compañeros y menos una. Se lamentó su pérdida, se atacó a las autoridades por no poder dar respuesta, los grupos feministas colmaron la internet con sus mensajes que no ayudaban en nada, se sacó tanto jugo como se podía sacar de la noticia y, eventualmente, esta se olvidó. Mi vida siguió. Un año vino y se fue. Un año. Eran 3 días después de mi cumpleaños número 10. Fui a comprar un pasaje de autobús con el dinero que había estado juntando los últimos meses. Fueron 10 horas de recorrido en autobús y una caminando para llegar al rancho de la abuela. Entré. Fui hasta sótano sin saludar cuando la vi en las escaleras. La caja estaba en donde había estado cuando Clarita la abrió. Me llamó. La tomé y volví arriba. La abuela estaba aún en su puesto. Se veía aún más vieja de lo que jamás la había visto. Había lágrimas en sus ojos. Todo lo que pude alcanzar a decir fue que la elección ya no le pertenecía a ella. Dicho esto, me fui. Aquí concluye mi relato. No diré lo que hice con la caja, y espero me perdones si no le doy un final propio, ya que la historia de la caja se extiende y se extiende más allá de lo que las palabras alcancen a explicar. Pero lo que quería narrar aquí tenía más que ver con aquellos que se rehusaron a formar parte de la horrible cadena que la caja representaba. El héroe anónimo que se sepultó con ella, el abuelo, la abuela, y todos cuantos intentaron frenar su viaje. Quería, más que hablar de la caja, cuyo misterio no alcanzaría a comprender yo mismo, honrar del sacrificio tan inmenso de estos personajes. No lo terminé de entender antes, aún no lo hago, pero finalmente entendí el sacrificio al que se atuvieron. Finalmente puedo decir que no es nada fácil. El quedarse con la caja y simplemente no es algo que cualquiera pueda hacer. El dolor que guarda, al que te atienes y no se lo desearía a nadie. Te toca muy en el fondo, cambia cosas dentro de ti. Te corroe. Y te somete.